Bienvenidos a este encuentro sobre usuarios, Web 2.0 y bibliotecas, que se celebra en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México en estos 2 días. El tema de los usuarios de la información en la época actual se ha tornado de una total trascendencia, ya que son ellos precisamente los que mueven a las diversas unidades de información a cambiar y adaptarse a su medio circundante, que en este caso es la tecnología, y más específicamente el Web 2.0, como se ha dado a llamar, y con todas sus herramientas que lo conforman, y que precisamente por eso el uso de estas es el que permite una mayor conectividad entre las bibliotecas y sus comunidades de usuarios, ya que desde un iPhone o un iPad o cualquier otro aparato móvil de este tipo o uno fijo pueden tener acceso a la información que necesitan corregir. En este encuentro se pretende discutir entre los ponentes y participantes la relación que se ha dado con el ingreso de la tecnología a las bibliotecas y los servicios de información y la atención a los usuarios de las mismas. La utilización del Web 2.0 y sus herramientas permiten una completa interacción bidireccional, pero esto solo es posible si la tecnología es aprovechada en establecer este tipo de comunicación con la comunidad a la cual atiende. Es indudable que el conocimiento que se posea de los usuarios que hacen uso de estas unidades de información permitan facilitarles el acceso a la información electrónica y yo diría que también a la empresa. Y esto solo es posible a través de llevar a cabo investigaciones o estudios con las diversas comunidades de usuarios de la información a los cuales van dirigidos precisamente los servicios bibliotecarios y de información, quienes deben de apropiarse las tecnologías para satisfacer las necesidades informativas de la comunidad a la cual atienden. Asimismo, si aprovechamos, es decir, las bibliotecas, esta tecnología y las herramientas que da el Web 2.0, estaremos como bibliotecas más cerca de los usuarios e interactuaremos con ellos de una forma diferente a como lo hemos venido haciendo, pero más cercana y mucho más amplia. Este encuentro forma parte de una de las actividades del proyecto de investigación denominado Usuarios 2.0 de la información audiovisual y textual, el cual es parte del programa de apoyo a los proyectos de investigación e innovación tecnológica llamados PAPI, que está bajo la responsabilidad de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. En dicho proyecto de investigación participan diferentes universidades e instituciones, como son la Universidad Complutense de Madrid, con la responsabilidad de la doctora Isabel Villaseñor Rodríguez y la participación del doctor Juan Miguel Sánchez Vigil; la Universidad de Zaragoza, con la participación de la doctora Luisa Orera Orera; la Universidad de Extremadura, con la participación del doctor Jorge Caldera Serrano; y la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación del doctor César Augusto Ramírez Velázquez y con la responsabilidad y coordinación del diálogo. Asimismo, se ha contado con la participación en este proyecto de investigación de becarios de nivel licenciatura, de alumnos de licenciatura y del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Asimismo, en este encuentro en específico, además contamos con la participación de bibliotecas públicas de México y con una biblioteca escolar. Este encuentro permitirá redondear este proyecto PAPI que en próximos meses llegará a su fin. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calva, por sus palabras. Ahora vamos a ceder el micrófono al doctor Ríos Soto. Gracias. Buenos días a todos.
Me complace mucho y me da muchísimo gusto también saludarlos nuevamente. Recién la semana pasada cumplimos nuestro coloquio de investigación junto con los seminarios de investigación que ya han venido acompañando, y es de verdad una fortuna que podamos contar también con estos proyectos PAPI que nos permiten continuar el diálogo que de distintos modos se han iniciado en torno a un campo fundamental, y es el campo de los usuarios. Quiero dar, por supuesto, la bienvenida a todos ustedes que son parte fundamental de este proyecto de investigación, este proyecto PAPI, y que enhorabuena por el liderazgo del doctor Calva, que por cierto siempre me genera un poco de... no hay envidia de la buena o de la mala, sino que hay envidia, pero la verdad es que su capacidad de convocatoria y la capacidad que tiene de poder integrar alumnos, colegas de distintos ámbitos, junto con sus buenas dotes de comunicación y de docencia, pues han hecho un proyecto exitoso. No es fácil, es un académico completo en muchos sentidos, y este proyecto es una prueba de ello. Y para el instituto, de verdad, es un reconocimiento y es también un estímulo para poder continuar trabajando en estas líneas que se van desarrollando, que por razones institucionales tienen fecha de término, pero que siempre están renovando sus agendas de investigación. Entonces, eso la verdad es que me da muchísimo gusto, y qué bueno que este evento sea testimonio del trabajo intelectual que todos ustedes vienen desarrollando. En tanto inauguración, yo les deseo la mejor jornada de trabajo, les deseo mucho éxito en sus presentaciones, en el diálogo que se va a iniciar y del cual hoy afortunadamente yo formo parte, y decirle al doctor Juan José enhorabuena por este proyecto y que sigan muchísimos más, porque para el instituto es fundamental este tipo de participaciones, así como la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias, y damos por inaugurado nuestro evento de encuentro sobre usuarios, web 2.0 y bibliotecas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Ríos. A continuación vamos a tener la conferencia magistral del doctor Ríos Ortega. Bueno, muchas gracias. Le pedimos a nuestro director del instituto que hablara sobre un tema que me parece bastante interesante, y él ha titulado esta conferencia Sentidos del concepto de necesidad de información. Nuestro director, que en estos momentos va a dictar esta conferencia, es investigador de aquí de nuestro instituto, es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras. Asimismo es maestro en Bibliotecología por la misma facultad y licenciado en Pedagogía. Aparte es tutor del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Le vamos a dar la palabra al doctor Jaime Ríos Ortega para que nos dé su conferencia, por favor. Sí, muchísimas gracias. Quiero agradecer también la distinción que me ha hecho el doctor Juan José Calva para comentar y compartir lo que son algunas ideas de trabajo. Y antes de entrar en materia, déjenme hacer una pequeña anécdota. En una ocasión, platicando con el doctor Juan José Calva, y debido a una inquietud intelectual que yo tenía, los investigadores siempre tenemos inquietudes intelectuales, le comentaba de modo informal, le decía: Juan, me gustaría platicar contigo, con ustedes, el tema de necesidad de información. Se me hace un tema muy interesante en la perspectiva que yo quiero comentarlo. Y me dice: Juan, bueno, pues vente al evento que tenemos y ahí lo platicas. Bueno, pues con esta ingenuidad que nos caracteriza a los hombres de 53 años. Entonces le digo: bueno, pues ¿cómo va? La sorpresa es que Juan me hizo el honor de ponerlo como sesión, como conferencia magistral, y entonces sí me puso a sufrir un poco, porque nunca en mi vida he dado una conferencia magistral. En fin, creo que lo que voy a hacer es más bien presentarles una hipótesis de trabajo académica, que es la que quiero compartir con ustedes, y lo otro pues les pediré que lo tomen con la reserva del protocolo, lo cual nos obliga a tener que compartirlo de este modo.
En fin, no sé si Juan me hizo la broma, como buenos amigos que somos, o en serio. De cualquier modo, quiero decirles que me da muchísimo gusto estar con ustedes y pasar a compartir estas ideas de trabajo que considero importantes. Ahora bien, entrando en materia, lo primero que les tengo que decir es que el trabajo de investigación nos obliga a ser siempre muy rigurosos con los conceptos que utilizamos. Entre otras razones porque pudiéramos decir en algún punto que el lenguaje de la ciencia es un lenguaje aburrido. No es como el lenguaje de la literatura que nos da unas posibilidades y unos horizontes de interpretación abiertos. Los términos que se usan son multívocos, a diferencia de los conceptos que se utilizan en la ciencia que son unívocos. Entonces, el hecho de que sea aburrida porque sean unívocos tiene una ventaja, y es que nos da certeza sobre el mundo al cual nos referimos, nombramos, identificamos. Y por eso creo importante que, como simplemente una forma de trabajo intelectual relevante, nos tomemos la molestia de tratar de revisar cuál es la estructura lógica y de sentido que encierran los conceptos con los cuales trabajamos. En este caso, el concepto de necesidad de información me parece que es uno de los conceptos fundamentales en el campo, sobre los cuales conviene hacer algunas anotaciones y algunas acotaciones. Y también tengo que señalar que el acercamiento que yo hago es más bien desde una perspectiva metateórica, es decir, no la estoy haciendo dentro del propio campo de los usuarios de la información, porque esto me obligaría a la revisión de otro tipo de literatura, y no era lo que me interesaba hacer. Era más bien, es más bien revisar la estructura lógica de este concepto y revisar algunas implicaciones que puede tener para el trabajo de investigación que muchos de ustedes desarrollan y en el cual son especialistas. Entonces, dicho esto, quiero comentarles que este concepto de necesidad de información es más o menos reciente en la literatura bibliotecológica, porque antiguamente, cuando las bibliotecas solamente tenían como función esencial la custodia de los documentos, la custodia de los acervos, etcétera, pues si alguien tenía necesidad o no de información, la verdad es que era irrelevante. Lo esencial era tener bien resguardada la información en términos de colecciones, etcétera, y fin de la historia. Si estaba, qué bueno, y si no estaba, pues qué mal, pero en fin, prácticamente las bibliotecas competían y porque sus colecciones fueran las más inclusivas, pero centrados en el valor de sus propias colecciones, no precisamente vinculada a la interacción con lo que después se vino a denominar usuarios. Concepto que también es interesante revisar en términos de cómo va apareciendo en la literatura, porque es muy interesante cómo más bien, y esto ustedes lo saben mucho mejor que yo, se hablaba de lectores, no se hablaba de usuarios. Entonces el concepto es relativamente reciente, probablemente sea en los años 50, cuando nace Information Science, que empieza a hablarse de usuarios como tal. Pero esta es una historia que ustedes conocen y sobre la cual no voy a andar. Asociado al término del nacimiento de usuarios viene el concepto de necesidad de información. Y entrando entonces en materia, podemos empezar a observar que este concepto de necesidad de información, para tener un uso correcto de él, primero tendríamos que ser muy claros en el sentido que cuando nos referimos a este concepto, aquí me aparece una cosa. Anatolio, ¿me harías favor de quitar esto de aquí? Ahí estamos. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que este es un concepto que cuando lo usamos, sí tenemos que ser muy claros que lo hacemos desde una perspectiva en la cual estamos hablando del campo de investigación denominado estudios de usuarios, o usuarios simplemente, ¿no?, como ustedes lo manejan. Y bien, que se trata de una noción abstracta y general. Me detengo en la primera parte. ¿Por qué esto? Porque hay distintos ámbitos, todos los ámbitos de la comunicación, todas aquellas disciplinas que tienen que ver con la información, todas ellas hablan de necesidades de información. Y yo creo que es importante acotar la perspectiva desde la cual la disciplina bibliotecológica se refiere a las necesidades de información. Entonces, me parece que como un punto de vista metodológico es importante estipularlo y seguirlo. Siempre que hagamos referencia al concepto, es necesario
darle el contexto desde el cual lo estamos haciendo, y es el caso. Vamos a hablar de necesidades de información específicamente en este ámbito. Luego, como ustedes bien saben, las disciplinas van creando conceptos que tienen cierto grado de abstracción. Y en este grado de abstracción, el concepto de necesidad de información como tal también es general. Es necesario este grado de abstracción porque lo que vamos a observar es que en la realidad siempre hablamos de necesidades concretas de información y no nos referimos a ello de un modo tan amplio, sino que siempre tiene esta virtud, como es la virtud de todos los conceptos, de tener cierto grado de generalidad. Ahora bien, hechas estas dos acotaciones de principio, ustedes aquí tienen un esquema donde vamos propiamente viendo cómo tiene este sentido de inclusividad, necesidad de información dentro del campo de estudio e investigación sobre los usuarios, y que tiene esta característica de noción abstracta y que por supuesto abarca diferentes enfoques científicos y disciplinarios, pero para el caso que nos ocupa pues es bibliotecológico. Lo que yo les quiero proponer a ustedes es que este concepto de necesidad de información nosotros podemos interpretarlo desde dos perspectivas, que son las que me interesa comentar ahora con ustedes. Primero, yo parto de la hipótesis que el concepto de necesidad de información lo podemos entender desde un enfoque absolutamente normativo, y ahorita ustedes van a ver por qué, y que junto a ese enfoque también podemos desarrollar otro enfoque que podríamos denominar atributivo. Ahorita vamos a especificar estas dos formas de comprender este concepto. Vamos a referirnos al primero. Perdón, lo hice mal. Vamos a referirnos al primero que denominamos, si se le dice, que denominamos normativo. ¿A qué nos referimos? Fíjense bien, en muchos de los estudios de usuarios que yo he revisado, partimos no propiamente, no estudiamos como tal la necesidad de información, o creemos que lo hacemos, pero en realidad lo que hacemos es dialogar con un sujeto, que él nos exprese lo que se denominaría necesidad de información, pero en realidad lo que estamos haciendo es obteniendo la percepción del sujeto. Sobre la base de esta percepción es que nosotros construimos una necesidad de información, en este sentido abstracto al que me refiero, y le damos algún contenido de carácter empírico. Pero lo que resulta interesante es que más bien los acercamientos que tenemos es sobre la percepción, y de la percepción nos iremos a la necesidad, pero déjenme explicarlo de este modo. Interrogamos a los sujetos, estos sujetos nos dicen qué necesitan, las diferentes expresiones concretas de lo que necesitan, y esta es la parte que me resulta verdaderamente interesante. Independientemente de que se trate de una percepción, lo que nosotros vamos en realidad a observar es que esta percepción del sujeto es el equivalente a un estado de funcionamiento. Este concepto también es importante, pero volveremos hacia él. Por ejemplo, yo me acerco con un investigador y le digo, oiga, usted tiene todos los recursos de información que necesita, y el investigador, de acuerdo con sus propios ideales, sus propias ideas, bueno, no, a mí me hace falta A, B, C, D, F, J. O sí, simplemente tengo lo que necesito porque tengo tal y tal cosa, además el servicio es muy bueno, en fin, y nos van dando una serie de acotaciones. Nuestros estudiantes en las licenciaturas, en los diferentes ámbitos de información, oye, ¿tú tienes la bibliografía básica que necesitas? No, porque no están los libros, porque no se encuentra esto, porque está mencionado en el programa, en fin. En todo eso, esta percepción del sujeto, que en realidad, para efectos de investigación, a mí me está dando un estado de funcionamiento ideal o real, porque igual me puede estar diciendo lo que haría falta para poder trabajar, podríamos nosotros pensar que este estado de funcionamiento es lo que podríamos denominar o decir que es el conjunto de normas o el conjunto implícito sobre la base de la cual está partiendo el sujeto para hacer su valoración. Entonces, en muchos casos no tenemos normas explícitas sobre las cuales vamos a valorar, y sin embargo, en términos de trabajo efectivo, lo hacemos, pero a partir de lo que los sujetos nos contestan. Este estado de funcionamiento sería el equivalente a una declaración de necesidad.
que puede ser informal, pero lo importante de esto es que a mí me está dando un conjunto de normas implícitas desde las cuales el sujeto está juzgando o declarando si existe o no existe su necesidad de información. No sé si me explico si hasta aquí. Entonces, resumo simplemente. El sujeto tiene una percepción. Esta percepción es el equivalente a un conjunto de normas sobre las cuales él está haciendo la valoración sobre lo que necesita o no necesita. El punto es que muchas veces estas normas no están explícitas. Simplemente las damos por hecho que existen y sabemos que el sujeto es el poseedor o quien considera en mente lo que es un estado de funcionamiento ideal o real. Insisto, un caso típico son los estudiantes en la licenciatura, ¿no? Con la queja, ¿por qué sí están los libros? ¿Por qué no están los libros? Porque si la bibliografía lo consideró, etcétera, etcétera. Desde el momento que dice, es que no está, es que no existe, es que sería importante que estuviera, en fin, nos está marcando un conjunto de normas sobre las cuales él está haciendo su valoración. Es una percepción, bueno, pero eso no lo invalida, al contrario, es esta percepción que nos ayuda a construir esta necesidad. ¿Está claro este punto? Sí, bueno, si no vamos a tenerlo que revisar más adelante. Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí es que tenemos en estos estudios de necesidades de información normas implícitas de las cuales el sujeto está partiendo. Ahora, tenemos otros casos en que las normas son explícitas y entonces la necesidad es todavía más obvia o es todavía mejor identificable. Porque si la norma, por ejemplo, a mí me dice, nuestra entidad tiene la obligación, porque nos dicen los investigadores, tenemos la obligación en nuestra biblioteca especializada de contar con todas las fuentes de información que son relevantes para su trabajo. Punto. Ahí está la norma. Ahí está la norma y puede estar declarada en los principios de trabajo de nuestra biblioteca, etcétera, etcétera. Y entonces lo que se sigue es, de acuerdo con esa norma, ver lo que hemos estipulado que es relevante en términos de fuente y empezar a hacer esta valoración. Pero ya incluso no tendríamos necesidad de tener que interrogar más al sujeto, sino que nos vamos directo y decirle, oiga, aquí se dice que tenemos estas 10 revistas de investigación. ¿Usted las consulta o no las consulta? Pues no las consulto. ¿Por qué? Pues porque no están, porque esto, porque aquello, en fin. Pero ya tenemos el principio de certeza que nos da la norma, lo que tiene que existir. ¿Sí? Ahora díganme que sí. Y si no, pues me regreso. Ok, bueno. Entonces, igual pueden decirme que no, tampoco es que tenga que ser a fuerzas que sí. Entonces, si nosotros vamos observando esto, que podemos tener estos estados de funcionamiento implícitos que generan normas implícitas, o bien normas explícitas, porque así están declaradas, nosotros tenemos el primer punto de partida para comprender la estructura de las necesidades de información, que es el enfoque que estamos revisando. Vamos a verlo del siguiente modo, y esta es la pregunta crucial. ¿Cuándo vamos a decir que un sujeto está en necesidad de información? Es decir, ¿qué características debe reunir el concepto necesidad de información, tanto normativa como empíricamente, para que nosotros tengamos la certeza que un sujeto, en efecto, podemos denominarlo como un sujeto que necesita información? Y en este punto, el asunto a mí me resulta muy interesante. Primero, debemos tener precisión respecto a lo que consideramos la norma o el nivel de estado de funcionamiento que se quiere lograr. Ese es el punto esencial. Aunque esté implícito, esté explícito, quienes hacen estos estudios deben tener absoluta claridad cuál es la norma sobre la cual se va a hacer la siguiente valoración. Y luego, lo que revisamos o lo que hacemos es identificar el hecho de que esta norma no está siendo cumplida. Si no está siendo cumplida, ese punto es esencial, porque es lo que nos va a ayudar a llegar a la consideración de que el sujeto está o no en necesidad de información. Y luego, además de que identificamos que la norma no está siendo alcanzada, estamos considerando que el hecho de que no se alcance es una condición adecuada para la consolidación de la norma. Es decir, si nosotros detectamos que en efecto esa norma no está siendo alcanzada y que esa norma es importante que se cumpla, bueno, entonces nosotros tenemos la garantía que el sujeto está en una necesidad de información. Tenemos el ideal, tenemos el punto de llegada,
pero no tenemos las condiciones desde las cuales podemos arribar por diferentes medios, ¿no? Entonces, prácticamente esta sería la estructura lógica que nosotros tendríamos que cumplir, tanto en términos normativos como empíricos, para decir si el sujeto está en necesidad o no de información. Entonces, vamos a revisarlo de este otro modo. Una norma equivaldría a indicarnos los diversos modos como pueden hacerse las cosas, ¿no? Simplemente una norma nos indica cómo tienen que hacerse las cosas, nada más. Ahí no hay mayor complicación. Pero esta es la parte importante. Las normas se establecen por consenso. Las normas se establecen por consenso. ¿Cómo llegamos a ese consenso? Ese es otro cantar. Lo importante es que las entidades, los grupos, etcétera, que están vinculados a estas necesidades de información, siempre parten de un ideal o un estado de funcionamiento que consideramos necesario. ¿Por qué? Por razones diversas. Pero cada entidad lo especifica, los diferentes grupos, en fin, todo el mundo que esté involucrado especifica su norma sobre la que quiere llegar. Pero esto se establece por consenso. Por consenso quiere decir que tal vez realizaron sus estudios, tal vez no, tal vez era porque solamente teníamos para eso, en fin, pero siempre decimos, pues miren, aquí la norma es llegar a este punto. Es un consenso que se propone, que se da por válido en un contexto específico y es el que se propone. La parte interesante es lo siguiente, que aquello que consideramos necesario y que es realmente condición adecuada para realizar la norma, si está presente o no, esto sí lo podemos estudiar empíricamente. Lo primero no tiene sentido, o sea, no tiene sentido que nosotros nos metamos a estudiar empíricamente la norma como tal, porque es un problema de consenso, es decir, nosotros no realizamos estudios empíricos para resolver un problema de consenso. Podríamos hacerlo, pero en ese punto el consenso se establece de otro modo. Lo que sí es que el valor de nuestros estudios nos van a decir si aquellas condiciones necesarias se están cumpliendo para lograr la norma. Entonces ahí es donde entran los grupos, los estudios de usuarios, ¿no? Y si observamos que en verdad la norma no se está cumpliendo, bueno, pues esto obviamente está afectando el cumplimiento en estado de funcionamiento, y es la parte donde nosotros podemos verificar empíricamente que en efecto eso no se está logrando. Regreso al caso de los estudiantes en situación de aprendizaje. Está enunciado que se necesitan los materiales. Bueno, sí está enunciado, y además se dice bibliografía básica, muy bien, pero fuimos a la biblioteca, interrogamos a los usuarios, etcétera, y resulta que no está disponible, que el sujeto tampoco cuenta con él, y todo eso lo podemos validar empíricamente, y tenemos la certeza que sin esos materiales, pues simplemente el ideal de que aquí están todos los materiales disponibles, pues no se cumple. Esos elementos de carácter de estudio empírico son los que en buena parte hacemos cuando hacemos estos estudios de usuarios, ¿no? Esta sería básicamente la estructura de las necesidades de información que nos permitan decir cuando un sujeto está en ese tipo de necesidad de información. Resumiendo, señalamos que es cuando una regla no fue alcanzada, cuando una norma no fue cumplida o cuando hay una ejecución insuficiente. Hay una ejecución insuficiente en el hecho de que, bueno, pues sí hay, pero hay poquito, y con ese poquito no logramos el estándar que deseábamos, ¿no? O simplemente no existe. ¿Por qué? Pues por alguna razón, pero está enunciado, y por lo tanto, pues simplemente no podemos llegar a ese estado ideal que nos proponemos hacer. No sé si ya quedó clara esta estructura que compondría este primer enfoque de necesidad de información. Ok. Vamos al segundo caso, que es un caso todavía también paradigmático, y que creo que también tiene consecuencias importantes en nuestros trabajos de estudios de usuario. Observamos nosotros que nuestro concepto, es una idea que habíamos dicho al principio, tiene sentido en un contexto bibliotecológico, tiene sentido cuando hablamos de circuitos de transferencia de información o cuando hablamos de sistemas de información, ¿no? Actualmente es un modo en que podemos referirnos a una biblioteca. Cada vez entendemos menos la biblioteca como un lugar físico con colecciones, etc. Pensamos las más de las veces ya como un sistema de información. O sea, biblioteca ya no pensamos en la entidad física, nos referimos a ella por su abstracción, decimos a sistema de información. Bueno, es en este contexto que seguimos hablando, ¿no? Para empezar a comprender este otro sentido que he denominado atributivo de la necesidad de información, es importante que nosotros empecemos por diferenciar
lo que es un deseo de información, que es un modo de entender las necesidades, y de lo que estrictamente sería una carencia de información, que es otro modo también que tenemos para denominar las necesidades de información. Entonces, estos conceptos la verdad es que en la práctica se usan de modo indistinto, pero vamos a observar que sí, como analizamos en el concepto anterior, hay una serie de requisitos que de modo disciplinario y lógico tenemos que integrar al concepto para tener un uso apropiado de él. Permítanme ustedes. Vamos a observar que nosotros tenemos esta triada, donde por un lado tenemos la carencia de información, de la cual podemos decir que hay un argumento objetivo para sostener que hay una carencia de información, respecto al deseo de información que nos remite más bien a un estado subjetivo de un individuo. Bueno, esos son importantes y en un primer momento también los estudiamos, pero el primer nivel de trabajo que tenemos como prioridad es atender estas necesidades de información comprendidas como carencias. ¿A qué me refiero? Vamos a verlo de un modo muy sencillo. Cuando ustedes van al restaurante y no tienen precisamente que se diga mucha hambre, y entonces llega el mesero y les hace una primera demanda de información. ¿Están de acuerdo? ¿No? El mesero hace una demanda de información concreta. Ustedes, en ese momento, en ese circuito de información, el otro es el que demanda información, ustedes tenían que responder al respecto y le dice, bueno, ¿y usted qué va a pedir? Y ustedes empiezan bueno, mire, si yo tengo, a ver, dígame qué hay. Sí, mire, tal vez quisiera pollo, no, pero a lo mejor pollo no, tal vez carne. No, pero ir con mi carne. No, sabe que ya lo pensé bien, tal vez pescado. Oiga, ¿tiene pescado en el menú? Bueno, no, y entonces, ¿no? Y eso con los niños es típico, ¿no? Porque te vas a querer postre, sí, pero no sé qué escoger, porque mira, se me antoja. Entonces, en fin, ¿no? Aquello en realidad, lo que estamos hablando es de un estado psicológico, subjetivo, emocional, que lo vinculamos a una necesidad de información, es decir, bueno, quiero tener la certeza de a qué voy yo, qué voy a pedir, pero no tengo la certeza. Entonces, propiamente el sujeto no es capaz de verbalizar de modo efectivo y concreto lo que sería su necesidad de información. Al contrario de cuando hablamos de una carencia de información, como carencia de información, como ausencia de, ¿no? Entonces, nosotros vamos a observar que en esta triada, tanto carencia como deseo pueden ser expresados como necesidades de información. Ahorita es lo que me gustaría que ustedes tuvieran en mente, ¿no? Vamos a ejemplificar un poco más. Si una persona quiere, simplemente manifiesta, oye, yo quiero saber cómo llego a tal lado, bueno, pues hay un deseo asociado que me está expresando un deseo, un estado de ánimo respecto a cierta información que quiero. Pero cuando decimos que una persona necesita información en el sentido de carencia, en realidad lo que nosotros estamos marcando es un nivel que debe conseguirse. Por ejemplo, volviendo al caso de nuestro estudiante, si persona en el que sea tan redundante en ese caso, pero me parece que lo ejemplifica bastante bien. Si decimos, es que los estudiantes necesitan los 5 libros de la bibliografía básica porque no están, etcétera, bueno, hay una carencia que, si no se cumple, nos impide un nivel de trabajo que consideramos deseable y que habíamos estipulado anteriormente, ¿no? ¿Se va entendiendo la diferencia? En un caso hay toda esta introspección, hay este sentido de verbalización y a veces ni se verbaliza porque la gente no sabe qué quiere. Pues sí, puede ser aquello, puede ser otro, bueno, está bien, pero ¿qué? Entonces, vamos a observar que siempre el concepto de necesidad de información como carencia va a requerir argumentos de orden objetivo, empíricos, para poder marcarlo, y para poder identificarlo. Entonces, retomando, simplemente redondeamos con esto. El deseo de información pues siempre será personal y subjetivo, no necesariamente puede trascender a un ámbito de un sistema de información. A veces no se pueden verbalizar como necesidades porque el sujeto tampoco es capaz y no le interesa de llegar a ese punto de expresarlo como una necesidad, y vamos a observar siempre que está vinculado a un estado psicológico, emocional, prácticamente introspectivo de lo que él en ese momento considera que es su deseo de información. Es decir, estamos hablando del sujeto individual en una condición subjetiva, punto. Pero cuando hablamos de sujetos en interacción, en un contexto de sistema de información, de biblioteca, todos los ámbitos que ustedes quieran, nosotros nos vamos a otro punto. Vamos a observar, no sé si alcanza a ver ahí, ¿sí? Bueno,
sino ahorita se los menciono. Vamos a observar que la carencia de información, en este sentido objetivo al que me interesa referirme, siempre la vamos a ver asociada a contextos culturales, a contextos sociales o a contextos educativos. Contextos sociales importantes. No hay fuentes de información pública que orienten a los sujetos en su toma de decisiones para la democracia. Hay un contexto social específico, hay una necesidad de fuentes para orientar el punto de vista, etcétera, etcétera, ¿no? Contexto cultural, educativo, como los que hacíamos referencia hace rato, ¿no? Entonces, las carencias de información siempre van a estar asociados a contextos de interacción de orden social, cultural, político, lo que ustedes quieran. Es decir, es el sujeto en comunidad, el sujeto en sociedad, que finalmente son con los que trabajamos todos nosotros, ¿no? Entonces, vamos a observar que en este contexto de las necesidades de información como carencias, siempre vamos a estar hablando que están entrelazadas con situaciones como las que habíamos hablado hace rato, pero van a tener otro rasgo que a mí se me hace muy interesante y que es el sentido de objetividad que tienen todo el tipo de estudios que ustedes hacen. Perdón, ¿estoy hablando muy rápido? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, este sentido de objetividad tiene que ver con los siguientes elementos. Uno, que son cuantificables. Ese aspecto es importante. Pero que además de que son cuantificables, están ubicadas en variables de tiempo y espacio, necesariamente, ¿no? Y prácticamente responde a las preguntas de, a ver, ¿quiénes son los sujetos en necesidad de información? ¿Cómo es que están en esa necesidad? Es decir, ¿qué carecen? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué modo lo requieren? Etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un conjunto de variables que estudiamos para lograr determinar y precisar determinar esta necesidad de información sobre la cual estamos haciendo referencia y que entonces vamos a observar que se diferencia bastante bien respecto a un estado de bienestar subjetivo de los sujetos. Entonces, aquí hay otro elemento que a mí me interesa destacar, quizás no hice mucha relevancia en él, pero que considero necesario. ¿Para qué hacemos los estudios de usuarios? Bueno, pues para llegar a estados de bienestar, objetivos de información. No lo hacemos simplemente, bueno, sí, pues para pasar la tesis y para sacar el grado y todas estas cosas, pero eso es meramente instrumental. El objetivo trascendente es que nuestros estudios incidan o como intervención institucional en las diferentes entidades de información para que nosotros desarrollemos o propiciemos estados de bienestar de información. Cuando el sujeto nos expresa un deseo de información, bueno, lo que él quiere o lo que vamos a propiciar, si es que está en nuestro haber, pues es un estado de bienestar subjetivo de información. Pero cuando trabajamos en este nivel de carencias, lo que deseamos propiciar son estados de bienestar objetivos de información. Ok, vamos a continuar. Entonces, ¿cómo vamos a determinar las necesidades fundamentales de información o básicas que también reciben el nombre? Vamos a tratar de establecer una categoría que me permita hacer diferenciación de estos dos núcleos, que ya no tiene que ver con lo normativo, al final se junta, pero ahorita vamos a tratar de encontrar un conjunto de elementos que a mí me ayuden a decir cuándo estoy verdaderamente frente a necesidades de información fundamentales o esenciales o imprescindibles, como quieran llamar, pero que tengan esta estrella o este plus que me ayudan a diferenciar de un conjunto de demandas de información que quizás no tengan la misma relevancia. Acuérdense que nosotros los bibliotecarios siempre, además de las normas, necesitamos el criterio, y el criterio es fundamental para tomar decisiones adecuadas. Juan, ¿cómo voy en tiempo? ¿Sí? Vamos bien, ok. Entonces, mire, les quiero marcar a ustedes un conjunto de elementos condicionantes para que nosotros seamos capaces de poder establecer estas necesidades de información fundamentales sobre la base de las siguientes categorías. Primero los voy a enunciar. Hay una categoría que le vamos a denominar de urgencia. Hay una categoría que le vamos a denominar de consecuencia. Hay una categoría de vulnerabilidad y hay una categoría de esencial. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo vamos de sueño?
¿Ya logré dormirlos o todavía no? Bueno, ok. Entonces, vamos a revisar cada una de estas porque me parece que tienen consecuencias verdaderamente fundamentales en el tipo de cosas que nosotros hacemos. Cuando hablamos de esta estructura o de este elemento estructural de las necesidades de información básica, cuando hablamos de urgencia, ¿qué determinaría que una información es urgente? No en el sentido de Cruz Roja y de este tipo de cosas, pero casi, pero casi. Estamos hablando de ello en un sentido metafórico, pero casi. Van a ver por qué. Porque significa que si la persona no tiene la información, esto está asociado a un daño que un individuo sufre si no se le proporciona el bien de información en cuestión. Entonces, un alumno o un sujeto en situación de aprendizaje, un investigador en situación de construcción de conocimiento, que no tenga la información, por supuesto que afecta un trabajo de orden intelectual que es de primer orden. Prácticamente nosotros podemos observar cómo los estudiantes en aprendizaje y los investigadores en construcción de conocimiento están exactamente en la misma tarea. Ambos están construyendo conocimiento, con reglas distintas, pero el acto de creación es exactamente el mismo. Y entonces vamos a denominar que hay un sentido de información urgente porque esto incide en los procesos de conocimiento institucionales o individuales de los sujetos. Bueno, el de consecuencia, cuando las consecuencias que resultan de la urgencia están ligadas a la premura con que el bien de información debe suministrarse, es decir, costo de oportunidad. ¿Qué pasa si el sujeto, que ya sabemos que tiene esa urgencia real de información, no cuenta con ella en el momento que tiene que suministrarse? Bueno, hay afectación. La consecuencia siempre va en términos de afectación y vamos a denominarla positiva o negativa dependiendo del caso, ¿no? Dependiendo del caso. Luego, la otra. Hay un sentido de vulnerabilidad. ¿Esto qué significa? Este sentido de vulnerabilidad está relacionado con el hecho de que la persona no podrá permanecer ilesa sin el bien de información. Es decir, una comunidad con carencia de información, por supuesto, bueno, información que es esencial, llamémosla, para sus procesos de desarrollo humano, para sus procesos de desarrollo social, económico, etcétera, etcétera, bueno, está en una situación de vulnerabilidad o de fragilidad, vamos a decirlo así, si no cuenta con esta información, por las consecuencias que tiene y porque ya habíamos dicho que esto tenía que estar basado en un sentido de urgencia, es decir, hay que suministrarlo. El hecho de que no se suministre tiene consecuencias, pero además hace que los sujetos sean vulnerables, ¿sí? Bueno, y por otro lado, tenemos que observar que esta información o este bien necesariamente tenemos que observar cuáles son los mínimos necesarios. ¿Cuáles son los mínimos necesarios? Ok, no nos alcanza para cubrir toda la demanda de información en los términos deseables, pero no podemos dejar de considerar un mínimo. El ejemplo clásico, bibliografía básica, bibliografía complementaria, etcétera, etcétera. Claro, a veces las básicas resultan 50 libros y después las complementarias 30, en fin, hay este tipo de locuras. Pero la idea de fondo es que contamos con un mínimo de información que consideramos esencial, que consideramos necesario y por lo menos suficiente con eso, pero como punto de partida, no como punto de llegada. Este es un concepto también que vale la pena revisar. Y por otro lado, el hecho de que esta información sea insustituible. ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, que está vinculado al hecho de que la demanda de información no se disipa cuando se sustituye el bien de información por otro. Es decir, el sujeto siempre tiene una demanda de información concreta, el libro fulano. Oye, no está ese libro, pero te traje este otro. Pero a ver, perdón, yo te estoy pidiendo este libro. ¿Por qué razón? No es asunto tuyo. Yo necesito este libro, yo necesito esta información. Sí, pero mire, está esta otra adicional. Bueno, muy bien. Gracias por decírmelo. Pero, de fondo, hay una situación de sustitución que no se vale. Que no se vale. Ahí hay un poco como de gato encerrado. Entonces, sí, qué pena. No está eso, pero está esto, ¿no? Bueno, entonces, el punto aquí es que esta información es insustituible. Ahora, no se olvide que los sujetos son sujetos siempre en capacidad de decisión y en capacidad de elección.
Pero la obligación desde esta parte es siempre mostrar el menú al que estamos obligados por norma a presentar. Claro, yo entiendo, cuando no se tiene la fuente requerida, bueno, pues siempre hacemos un esfuerzo adicional por decir, oye, qué pena, no tenemos esto, pero tenemos esto otro. Bueno, eso se alaba, qué bueno, muchas gracias. Pero el punto fundamental no es ese. El punto fundamental es que si la norma dice que tenemos esto, que debemos tenerlo, pues con la pena yo exijo esto. No está, qué pena. En fin, entonces, me parece que estos elementos estructurales de las necesidades de información básica o esenciales nos ayudan a tener un marco de interpretación que yo creo que le da un valor importante al horizonte de trabajo con que nosotros venimos desarrollando. Porque además, insisto, necesitamos criterios desde los cuales poder estructurar y desde las cuales poder decir esto es en efecto una necesidad de información perfectamente justificada y no simplemente un conjunto de percepciones que, insisto, tienen su validez, pero que no alcanzan a darle este sentido definitivo, contundente de delimitación respecto a nuestras necesidades básicas de información, con ese atributo, con ese atributo. Entonces, si nosotros lo vemos en este círculo, con los elementos que lo rodean, pues simplemente son las características que siempre van a tener que estar rodeando a este núcleo abstracto que denominamos necesidad básica de información. Y repetimos simplemente para efecto práctico, tienen que ser urgentes, generan un sentido de vulnerabilidad, tienen consecuencias, son insustituibles y hay claridad sobre lo esencial o el mínimo necesario con el cual trabajamos. Entonces, este es prácticamente los mismos conceptos que les estoy integrando aquí, solo que espero que de un modo más llamativo, pero que serían los elementos de esta estructura de necesidad básica, ¿no? Como un elemento interno que no puede faltar ahí. Bueno, vamos a las consideraciones. Simplemente son dos. Yo creo que la propuesta de establecer las necesidades de información básicas es importante para que se convierta en un concepto destacado que, como observaremos, siempre conlleva una situación y otra cosa que es muy importante, es un bien no negociable, es decir, no podemos transigir. Lo digo de este modo, una comunidad que expresa sus propias necesidades de información, bueno, tiene claridad sobre el bien que ella quiere. Lo que no podemos hacer es apoyar estas políticas paternalistas de decir, pues sí que bien lo que tú quieres, pero ¿qué crees? Este grupo de iluminados pensamos que lo que tú no necesitas no es eso que tú quieres, sino mira, se llama colección de no sé qué y ya te la van, y te mandamos estos libros y te mandamos... Oye, pero espérame, son sujetos que piensan, son sujetos con capacidad de elección, son sujetos racionales, entendámoslo. Ah, pues sí, pero pues, no hay de otra, ¿no? Solamente hay esto y pues con esto te vas. Entonces, entendamos que son situaciones vinculadas a bienes que no son negociables. ¿Por qué? Porque hay la prioridad, hay la objetividad basada en estos elementos que nos dicen qué es lo que necesitamos. ¿Sí estamos claros en ese punto? Ok, y la otra. Las necesidades básicas, las necesidades de información básica no son intencionales, es decir, no me expresan el deseo de aquello, es que yo quisiera, que como no hubo aquello, pues hay esto, etcétera, etcétera, etcétera. No, momento. Necesito algo, pero algo que sea idéntico a sí mismo. No puedo necesitar algo que sea sustituible por otra cosa, porque entonces pues no era una necesidad en sentido estricto. Lo mismo me daba Chana que Juana, o arriba que abajo. Pues bueno, no hay ese criterio de urgencia y todo lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Necesitamos algo que sea idéntico a sí mismo, por eso no podemos negociar. ¿Esto qué implica? Que las necesidades de información básica no son lo que los hombres desean, en el sentido del cual ya hemos hablado, sino lo que les permite llevar y desarrollar un estado de bienestar, información objetivo, como al que veníamos haciendo referencia. En síntesis, simplemente quería proponerles dos enfoques desde los cuales considero yo que es por lo menos interesante a nivel teórico o metateórico para la revisión de este concepto que considero fundamental en nuestro campo, y gracias por permitirme compartir estas inquietudes con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Ríos, por esta interesante conferencia.
de veras, los que estamos dedicados al tema de las necesidades de información, el ver otra perspectiva, el ver otro sentido de cómo manejar este concepto, que indudablemente, al menos de mi parte, me agradó bastante, el que se tenga que ver el concepto de necesidad de información como un bien de información, como una necesidad social, y subirlo hasta esos niveles, ¿no? Una necesidad social que se tiene que cubrir como si fuera una necesidad de salud o una necesidad de alimentación, ¿sí? Y que sea tan importante que lo analicemos de esa manera. Bueno, tenemos el tiempo encima, pero faltan 3 minutitos, 4 minutitos, para un comentario o una pregunta al doctor por su conferencia, si lo hubiera, porque nos llenó de mucha información y de mucho enfoque nuevo y social para analizar las necesidades de información. ¿Algún comentario, si lo hubiera? Acá, Iliana, por favor. Licenciado Ricardo Vargas. Bueno, solamente comentar que lo que comentaba al principio el doctor Calva, junto con lo que usted nos presentó, va muy de la mano, ¿no? O sea, nosotros como estudiantes de los usuarios 2.0 tenemos que estar a la par de lo que los usuarios necesitan. O sea, ya no nada más es pensar lo que la biblioteca quiere hacer, sino lo que los usuarios necesitan como estas necesidades de información básicas y cubrirlas. Y el enfoque, bueno, los dos enfoques que usted dio, el negativo y el atributivo, las categorías que nos explicó, creo que engloban todo lo que se trata de cubrir con los estudios de usuarios 2.0. Creo que eso es lo importante de la conferencia que usted nos acaba de dar. Ok, muchas gracias. Bueno, daríamos por terminada la conferencia del doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes.